Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 3 de enero del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a nuestros compañeros jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El 2015 es un año electoral en el que se disputarán 2.159 cargos de elección popular en los comicios del 7 de junio, en un ambiente de inconformidad social y descrédito de los partidos políticos. En las elecciones de este año se renovarán la totalidad de la Cámara de Diputados, 9 gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades, 993 alcaldías en 16 estados y las 16 jefaturas delegacionales en el Distrito Federal, pero la ley de consulta popular fue hecha de tal forma que la ciudadanía no tiene cavidad en la toma de decisiones y las candidaturas ciudadanas no tendrán prácticamente apoyo para que tengan éxito. Frente a este panorama, ¿mejoró o empeoró la democracia en México? Es una pregunta para los radioescuchas. Bueno, sobre este tema queremos entrevistar a Edgar Cortés. Él es miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC. Muy buenos días, Edgar. El ring laboral. Buenos días y buenos días también al auditorio. Bueno, este año se creó una ley de participación ciudadana, pero quedó tan amarrada con tantos candados que no se puede echar a andar. Eso pues ya coarta la posibilidad de que la ciudadanía se manifieste, pero por otra parte también hubo muchas iniciativas para limitar el derecho a la protesta pública, a la manifestación, a la libre manifestación, y en ese panorama, ¿ustedes cómo vislumbran el 2015? Bueno, yo creo que un año que va a tener muchos retos. Creo que uno primero pues va a ser todo el tema de libertad de expresión, en términos de cómo darle efectividad en un contexto, como ya ustedes mencionaban, electoral. Es decir, donde los ciudadanos, por un lado, puedan realmente plantear, proponer sus expectativas, sus reclamos, sus exigencias a quienes estén compitiendo en el tema electoral, pero eso luego va a tener que ver también con cómo se les exigen cuentas de en qué medida cumplen o no cumplen. Creo que este va a ser otro elemento, es en qué medida, si es que vamos a tener algún cambio en cuanto al funcionamiento y a la pluralidad en los medios de comunicación. Digamos, no se ve. Este año se tendrá que resolver el tema de las nuevas cadenas de televisión abierta. No hay muchas expectativas de un cambio. Eso podría, digamos, tal vez tendría que preguntarse si no tendría que declararse ciertas estas convocatorias para buscar nuevas posibilidades, pero me parece que ahí hay. Ahora, creo que frente a este panorama, yo diría, poco favorable, creo que los ciudadanos, las ciudadanas, los trabajadores, las trabajadoras, tenemos que echar mano de la creatividad, es decir, de cómo en la vía de los hechos ponemos en práctica este ejercicio de la libertad de expresión. Y eso puede significar de pronto iniciativas al margen de la ley, más con la participación ciudadana en términos de consultas por la vía de los hechos, para tratar de realmente tener una representatividad de qué plantean los ciudadanos, qué quiere realmente la ciudadanía, ese por un lado. Y creo que yo diría que otro gran tema, que ya tenemos varios años con él, es
el asunto de la libertad de expresión en cuanto a la seguridad que los y las trabajadoras de los medios de comunicación, los periodistas, van avanzando en cuanto a poder realizar su trabajo. Y eso supondría dos cosas. Uno, cómo se rompe el ciclo de la impunidad, es decir, los cientos de agresiones, las periodistas asesinados y desaparecidos, como realmente hay una muestra clara de que las instituciones que tienen que investigar estos casos realmente dan unos pasos, unos resultados, aunque sean mínimos, de que se combate la impunidad. Creo que este va a ser un elemento, y yo diría que el otro es qué medidas y pasos se dan para garantizar que los y las periodistas puedan hacer su trabajo en condiciones adecuadas, es decir, cubrir la totalidad de los temas de seguridad pública, temas de delincuencia organizada, etcétera, porque a fin de cuentas lo que la ciudadanía y la sociedad necesita es saber sobre esos temas, estar bien informado. Y creo que lo otro pues va a ser toda esta lucha que los ciudadanos estamos haciendo en distintos frentes en tema de combatir estas leyes que están buscando limitar, acotar la libertad de expresión. Y creo que aquí hay dos cosas. Uno, seguir haciendo uso de los recursos legales, y yo creo que por la vía de los hechos también seguir saliendo a las calles a manifestarnos de manera pacífica, porque no hay que olvidar que en última instancia somos los ciudadanos, las ciudadanas, los que con la práctica podemos hacer que nuestros derechos, en este caso el derecho de asociación y de manifestación, pues sea efectivo. Entonces, creo yo, insistiría mucho en que no hay que sentarnos a esperar pasivamente que el gobierno federal o los gobiernos estatales aseguren este derecho, sino que creo que nosotros tenemos que irlo ejerciendo en la práctica para buscar que sea un derecho efectivo que podamos poner en práctica cada día en nuestra vida cotidiana. Oye, Edgar, en este año hubo mucha represión a la protesta pública, y nosotros decimos que la protesta pública nunca se da por gusto, nunca sale la gente a marchar o a plantarse porque le guste hacer eso, sino porque siempre hay una demanda no resuelta. Entre la demanda no resuelta y el interés de las autoridades, legisladores y otros intereses de que no se manifieste la sociedad, ¿cuál es el justo medio? ¿Qué se puede hacer para evitar, por un lado, los extremos de quien se desespera ante la falta de atención y quien no quiere hacer nada, quien ya no escucha ni oye ni nada? Bueno, creo que el justo medio tendría que ser las condiciones para un ejercicio pleno y efectivo, en este caso del derecho de asociación, de reunión y de manifestación. Y aquí el único límite que tiene este derecho es que sea pacífico. O sea, fuera de eso, ni la Constitución ni los instrumentos internacionales de derechos humanos ponen otras restricciones, es la única. Y además se reconoce este derecho, incluso la Corte Interamericana ha planteado que la protesta ciudadana pública es una pieza fundamental para construir una democracia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente hace escuchar la voz de los ciudadanos, permite que sectores o grupos de nuestra sociedad invisibles, poco atendidos, hagan presencia pública y planteen sus asuntos. Y tercero, porque es una manera de mostrar la falta de escucha, de atención, de resultados por parte de las autoridades, ya sea de los gobiernos, de los poderes ejecutivos, de los legislativos en términos de buenas leyes, o incluso del Poder Judicial en términos de decisiones que, apegadas a la ley y al respeto a derechos humanos, resuelvan una serie de problemas sociales que existen en nuestra sociedad. Entonces, me parece importante esta pregunta y decir, el único límite que tiene este derecho es el que sea pacífico, no hay otro, y fuera de esto, todas las posibilidades están abiertas y deben estar al alcance de los ciudadanos. Edgar, te saluda Martín Esparza del Sindicato Mexicano de Electricistas. En el tema de las elecciones para este año, que como lo hemos mencionado va a haber cambios en 2.159 cargos de elección popular, sin embargo, pues hay una disyuntiva para los ciudadanos, porque
Vemos, por ejemplo, leyes que hacen la Cámara de Diputados, la de senadores, contrarias al interés de los mexicanos, leyes que lo hacen para militarizar el país, para crear policías y prácticamente la gendarmería y algunos otros en el territorio nacional, casos como el tema de Ayotzinapa, donde los padres y los estudiantes le dicen a los legisladores: nada más nos ven cuando hay elecciones y nos piden el voto, nos suben los impuestos, privatizan la electricidad, privatizan el petróleo. Entonces, ante ese escenario, ¿cuál va a ser la posición de los ciudadanos? ¿Acudirán o no acudirán a las urnas este año que hay elecciones? Yo creo que va a ser un año sin duda de mucho debate, ¿no? O sea, hay evidentemente, ya desde el año anterior lo venían planteando los padres de los normalistas, etcétera, en el caso del Estado de Guerrero, que no hubiera elecciones. Entonces, bueno, seguramente este debate lo vamos a tener muy presente. Por otro lado, pues una realidad es que en estos procesos electorales también estará una línea que seguramente va a plantear el voto nulo, pero bueno, creo que a eso es lo que vamos a tener que discutir entre los ciudadanos. Pero de cualquier manera, lo que hay es una realidad, es que hay un proceso electoral que, si un sector decide no participar de manera legítima, finalmente ahí se elige un asunto o se elige a un diputado, una diputada, un presidente municipal, gobernadores, etcétera, y entonces creo que en ese escenario en particular lo que tendríamos que plantear, uno, creo que hoy los ciudadanos tenemos que ser mucho más exigentes frente a las propuestas que hagan cualquiera de los candidatos, no solo para que nos digan qué quieren hacer, sino cómo lo van a hacer, ¿no? Y tratar de establecer un compromiso lo más explícito posible. Y segundo, creo que tenemos que tener mucha conciencia de que no podemos solo conformarnos con llegar a las elecciones y votar, que quien resulte electo posterior, ya una vez que tome posesión de su cargo, tenemos que vigilarlo, darle seguimiento, presionarlo para que cumpla sus responsabilidades, y si traiciona los compromisos que has hecho, pues me parece que tendríamos que estarlo señalando de manera pública y abierta en términos de la incongruencia entre lo que ofrece y después lo que hace en la realidad. Creo que no estamos en tiempos fáciles para la democracia, pero me parece que tampoco podemos renunciar al ejercicio, sí, del proceso, del ejercicio del voto en la elección, pero luego creo que la vigilancia, la exigencia de rendición de cuentas con quien resulten electos. Edgar, muchísimas gracias. Vamos a publicar esta entrevista también en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. A partir de las 6 de la tarde pueden escuchar la repetición y ahí se queda toda la semana hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias por Gracias a ustedes y esperemos que el año, a pesar de que pinta con tantas dificultades, sea un buen año para los ciudadanos y ciudadanas. Así lo deseamos también nosotros. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿en qué casos sí se puede prohibir o impedir legalmente que alguien se dedique a algún trabajo? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o al Lada sin costo 01800-581-8248. Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, quien está presente en estos momentos, y a los que están en un merecido descanso, Joel Hernández, el Popeye, el licenciado Jesús Luna, y también Andrea Luna, quien nos apoya, además, transcribiendo las entrevistas que aquí hacemos para que usted pueda leer algunas de ellas en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Martín, todo indica que los electricistas en Resistencia tienen un buen panorama para el 2015. Sí, es importante informarle al radioescuchas y a nuestros trabajadores en la Resistencia, al grupo de jubilados, que derivado de la negociación que tenemos con Gobernación y el gobierno federal,
Tenemos entonces ya un documento firmado por la Secretaría de Gobernación que nos permite ya iniciar con todo el procedimiento, que es el esquema que planteó el gobierno el año pasado y que fue discutido y avalado por nuestra Asamblea General del día 12 de noviembre. Entonces, en este año 2015, todo hace suponer que siguiendo la ruta que se ha trazado, podemos iniciar con la operación de las plantas de generación que tenía Luz y Fuerza del Centro. Son 34 plantas. Hay hidroeléctricas, como la más emblemática, la hidroeléctrica Necaxa, una hidroeléctrica que tiene más de un siglo funcionando. Es la primera hidroeléctrica que se construyó en la época de Porfirio Díaz, a través de una empresa que era la Mexican Lion Power Company Limited, y fue la primera hidroeléctrica que trajo a gran escala electricidad para iluminar el Distrito Federal. Entonces, esa hidroeléctrica conserva sus orígenes en cuanto a la parte técnica. En la parte operativa se han hecho modificaciones a partir de inversiones que hizo todavía el organismo público descentralizado, que era la CFE, o ya es una empresa productiva del Estado, es cualquier empresa SA de CB. Y entonces lo que nosotros hemos planteado, que ese es un esquema que nos permite incorporar a un grupo importante de trabajadores para poder hacer la generación, la transformación, la transmisión, y también esto está sujeto a que se puedan dar todas las concesiones, los permisos, los puntos de interconexión, y fijar un precio del costo del kilowatt hora. Y además esa concesión estamos planteando que debe de ser a 99 años para poder mantener la hegemonía, y eso lo establece también la propia ley. Y hay casos muy específicos. Por ejemplo, cuando privatizaron el tema de los ferrocarriles, la concesión que le dieron a Germán Larrea fue por 99 años en este país. Es un área que hemos estado ya discutiendo ampliamente. Son las 34 plantas, ya las tenemos en el anexo número A, que así le hemos denominado. Quiero aprovechar para reconocer a los trabajadores, a los ingenieros, a los técnicos que se constituyeron para integrar todo este proyecto muy profesional, que ya lo tiene en sus manos la Secretaría de Gobernación. Otra área que también hemos desarrollado son las fábricas y los talleres. Se hicieron estas fábricas y talleres con una perspectiva de poder abastecer suministros, productos, servicios, materiales a toda la red de distribución aérea, subterránea, las áreas comerciales, transmisión, para abastecer el mercado nacional e internacional. Es un trabajo industrial muy importante. Todos estos procesos de trabajo están certificados o estaban certificados antes del decreto. Existen el patrimonio industrial, están las naves industriales, debe de estar todo el equipo, si no, para eso se establece el acuerdo que se tienen que hacer los inventarios y la revisión de todas estas fábricas y talleres. Y lo que ellos nos plantean que sea a través de una cooperativa, que ya se ha discutido. De esa cooperativa entrarían las fábricas y talleres, también entrarían las actividades como es la transmisión, la distribución, la comercialización, de que es una materia de trabajo que le corresponde al Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces queremos señalar que este esquema, que ha sido discutido en nuestra Asamblea General, que está permanente, nos avala para continuar en la mesa de negociación y permite aterrizar. Ya ahí en este esquema se plantea la constitución de un grupo especializado de funcionarios del gobierno con carácter de resolución, con también la comisión negociadora del Sindicato Mexicano de Electricistas, y cada uno de los puntos que se ha establecido en este esquema se puedan ir cumpliendo para que en los próximos días, en los próximos meses, podamos tener ya la ubicación de cada trabajador, en qué puesto de trabajo, qué actividades vamos a desarrollar, cómo vamos a ir colocando a los trabajadores, cuáles van a ser las condiciones de trabajo. Y para eso, bueno, se requiere de una amplia participación de los trabajadores, de la unidad misma de los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas, del apoyo de todas las organizaciones que han venido acompañando esta lucha de resistencia del sindicato, porque lo hemos dejado muy claro en nuestra asamblea de aniversario del centenario de nuestra organización sindical. Para hacer valer los acuerdos en la mesa con Gobernación, tiene que pasar por la unidad de los trabajadores, con la movilización y continuar en la lucha. Y eso nos lo demuestran los 100 años de existencia
de nuestro sindicato. Los primeros 50 años hicimos negociaciones con empresas privadas, imperialistas, transnacionales, y los otros casi 50 años fue con el Estado. Y curiosamente a los electricistas cuando mejor nos fue, en 100 años, fue con las negociaciones con las empresas privadas, porque se consolidaron los contratos colectivos de trabajo, las condiciones de seguridad e higiene, el reconocimiento del sindicato, se empezaron a crear condiciones en cuanto a salario, prestaciones, fondos para poder garantizarle a los trabajadores el tema de la vivienda, el tema de la seguridad social. Y curiosamente ya cuando pasó a manos del Estado, pues el Estado, cada presidente de la República que pasó, le puso su etiqueta, privilegió más a la CFE en la primera etapa. Los sindicatos que era el STER y el SUTER por parte de la CFE fueron privilegiados también por el Estado en contra de los intereses de los propios trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sus líderes históricos como la Güera Rodríguez o Pérez Ríos antes que él, pues prácticamente pues estuvieron acorde a lo que decía el gobierno, lo que decía la propia CFE. Los electricistas del SUTER ganaron condiciones de trabajo en sus contratos, pero fue gracias a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque al momento de que negociábamos nuestro contrato colectivo, lo mismo que alcanzábamos nosotros se los daban al día siguiente a los del SUTER. Entonces, la experiencia que tenemos a lo largo de más de 100 años nos permite decir que tenemos en la mesa de negociación a la contraparte, y de ahí no nos vamos a mover hasta que podamos alcanzar el objetivo el cual nos hemos trazado, que es el regreso al trabajo de todos los trabajadores que no aceptaron su liquidación. Y como en el 2015 finalmente va a seguir habiendo trabajadores que exijan sus derechos, porque con las reformas energéticas, los nuevos trabajadores que sean contratados por las empresas van a entrar en condiciones prácticamente de los trabajadores de hace un siglo y un cuarto que empezaron a luchar, porque entran literalmente sin derecho a una pensión digna, sin un salario digno, o sea, sin contrato, literalmente. Bueno, aquí también es la forma de cómo los sindicatos y las organizaciones plantean la negociación, los derechos individuales que establece la ley, pero en el tema de que somos trabajadores del apartado A nos permite entonces tener los contratos colectivos de trabajo. Y así inició la lucha hace 100 años del sindicato. Al principio ni siquiera los patrones reconocían a los dirigentes ni a la organización sindical, y entonces los trabajadores se organizaban, había representantes por centro de trabajo, se organizaban, emplazaban, y hubo huelgas importantes como la de 1916 para que se mejoraran las condiciones de salario, de condiciones de seguridad e higiene, las condiciones de los trabajadores. Y así ha sido toda la lucha de los trabajadores de manera permanente. Hoy, en estas condiciones en las que estamos, pues también tenemos que plantear que el tema de la industria eléctrica primero es una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de este país. Segundo, la actividad que se desarrolla no es cualquier actividad, tiene sus propios riesgos. Tercero, se requieren de trabajadores altamente capacitados, y los tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y cada una de esas actividades tiene un valor, la actividad que tú desarrollas y que tú pactas. Y entonces, a partir de esa experiencia, nosotros tenemos que plantear cuáles son las condiciones a las cuales se tiene que alcanzar con estos patrones, que van a ser nuevos patrones, pero bueno, también nosotros vamos a tener que tener toda la habilidad para poder alcanzar nuestras justas demandas. Esta es una lucha de clases de los trabajadores contra la propia burguesía y las multinacionales, y entonces queremos que los trabajadores pues mantengamos la unidad para poder alcanzar nuestros objetivos. Decimos que esta es una negociación parcial, porque la negociación pues final tendrá que ser hasta que se restablezcan los derechos de los trabajadores que estaban antes del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Y además tenemos que continuar en la lucha por renacionalizar la industria eléctrica en este país. Oye, pero ya ustedes como sindicato de industria, cualquier trabajador del sector eléctrico que sea contratado por cualquier empresa puede afiliarse, ¿no? Sí, no, además nosotros somos mano en el tema de la industria eléctrica en el país. El ESME fue primero que el SUTER. Quien es primero en tiempo es primero en derecho. Si en México se respetará el derecho. Pero además somos un sindicato que desde 1933 alcanzó su registro nacional de industria.
y nosotros tenemos la facultad de firmar contratos colectivos de trabajo con cualquier empresa del ramo en cualquier parte del territorio nacional. Por eso en esta nueva etapa de la lucha, y además la perspectiva del sindicato es que todas estas empresitas que se han estado metiendo aquí en la zona que tenía Luz y Fuerza, que es una zona de materia de trabajo del ESME, deban de contratar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y esa es una perspectiva de lucha que tenemos los trabajadores organizados en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los propósitos de Año Nuevo. Ahora que comienza un nuevo año y se hacen propósitos y buenos deseos, estaría bien que tomara la decisión de tomar un curso de prevención y combate de incendios y otro de primeros auxilios. Con estos conocimientos estaría usted preparado para actuar en caso de una emergencia. Tal vez salve una vida y su familia estaría más segura. Estos cursos los imparte el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja. Si todos los mexicanos tuviéramos esta preparación, habría menos muertes por falta de atención y también habría menos incendios. Si un miembro de la familia se capacita, éste podría capacitar a los demás, iniciándose una cultura de la prevención. Para mayor información, comuníquese con el Cuerpo de Bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrino@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Oye, Toño, ¿y cómo podría alguien recibir la capacitación? Bueno, que acuda al Cuerpo de Bomberos más cercano de su municipio, de su estado, en donde esté. Y también la Cruz Roja. Ahorita ya en los estados está junto Bomberos, Cruz Roja, en un entorno de protección civil. Y ellos imparten la capacitación gratis, desde niños de 10 años hasta personas adultas. ¿Y solo con hacer la solicitud? Sí, que vayan a hacer la solicitud. De hecho, hay un programa que imparten 3 cursos al año, gratuitos. Pero si va un grupo de 20 personas, se los dan a esas 20 personas. ¿Y cuál es la principal causa de que haya incendios en este país? Bueno, la principal causa es el descuido y el no cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Los empresarios están obligados a capacitar a sus trabajadores, pero pues no los cumplen, hacen todo en papel y están obligados a hacer 3 simulacros al año, pero tampoco lo hacen. Y la autoridad no reporta. De hecho hay pocos inspectores. Eso es lo malo. Y no hay pago de inspectores. De hecho, esa es una de las críticas que se hace, que no hay suficientes recursos para contratar inspectores y para pagarles menos. Entonces, pues ellos realmente no tienen una capacidad de inspeccionar, y cuando la tienen, pues si multan al empresario por no tener todas las previsiones en seguridad e higiene en el trabajo, pues dicen que son tan bajas que el empresario prefiere pagar la multa que tomar las medidas precautorias para un incendio o para un accidente. Así es, cuando existe la multa. Pero bueno, también el entorno de protección civil a nivel nacional está lleno de corruptelas, porque protección civil está obligado a vigilar, pero también a capacitar a los empresarios y a los trabajadores y a toda la sociedad civil, pero no lo hacen, y protección civil es a nivel nacional. Bueno, pues vamos a esperar a que haya más conciencia en el tema, porque en diciembre es cuando más incendios se reportan en todo el país, y lo grave es que muchos de ellos son en fábricas y dejan a los trabajadores sin un empleo. Sí, lo lamentable de esto es que cuando suceden en las fábricas es porque en estas fechas ya vieron si funcionó el negocio, si hubo ganancias o no, y hemos encontrado fábricas que son quemadas a propósito, pero tienen 3 seguros de contraincendio con diferentes empresas. Entonces
Es muy sospechoso que compren seguros y luego se prenda su fábrica. Y nosotros hemos detectado que son provocados, pero tampoco hay una oficina de investigación en el Cuerpo de Bomberos. Solamente la Procuraduría, a petición de parte, hace investigaciones. Y hay muy pocos peritos de incendio. ¿Y las aseguradoras? Esas deberían de ser las más interesadas. Hay unas aseguradoras muy grandes que ellos sí tienen sus propios peritos, y para no pagar el seguro mandan a sus peritos, pero la Procuraduría también debe de entrar y no lo hacen. Bueno, pues, ya sería pleito legal. Los invitamos a que escuchen la repetición de nuestro programa en el portal www.frecuencialaboral.com para que usted pueda tomar el detalle de las entrevistas que aquí hacemos, y también las publicamos por escrito para que, si quiere hacer su colección de información, pues pueda hacerlo también. A partir de enero del 2015 entrará en vigor la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, con la cual, en teoría, la competencia en telefonía hará que bajen las tarifas y que no se cobren las llamadas de larga distancia. Pero entre otros puntos donde se esperaba que se abriera el cauce democrático, como el adelgazamiento de los monopolios de la radio y de la televisión, realmente no hubo cambios, nada, y se empeoró el panorama para las radios comunitarias y los medios alternativos. En realidad, los monopolios en teoría tendrían que adelgazarse, porque se estableció en la reforma constitucional unos puntos específicos en los artículos transitorios para que vendieran todo aquello que excedía o que ya pasaba a ser monopolio, que los convertía en monopolios. Pero en las leyes secundarias que se aprobaron a principios de año, eso lo omitieron, no lo tomaron en cuenta, y entonces la reforma constitucional quedó pues solamente en el papel, en este punto que sí beneficiaba a la ciudadanía y la democracia, porque como acaparan al 92% de los medios escritos, radiofónicos y televisivos, tanto Televisa como TV Azteca, y ahora Slim también con su empresa, realmente no le dan cabida a los movimientos sociales, y cuando le dan cabida es para agredirlos, para hablar mal de ellos o para dar una versión muy sesgada de los hechos. Pues para hablarnos de este tema se encuentra en la línea telefónica Carlos Padilla, director de la revista Zócalo, una revista especializada en los temas de telecomunicaciones, quien nos brinda detalles sobre cómo quedó trunca esta reforma en telecomunicaciones. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? El ring laboral. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días al auditorio. Pues sí, este 2014 lo vamos a recordar durante mucho tiempo como el año en que se aprobó una nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Y es nueva porque la anterior, la ley federal de radio y televisión, pues fue elaborada, data de 1960. Entonces estuvimos viviendo casi por medio siglo con la misma ley, una ley que pues siempre favoreció a los poderes fácticos, las relaciones de poder entre los poderes mediáticos y los poderes políticos, en detrimento, por supuesto, de las audiencias, de la gente, del derecho a la información, del derecho a la libertad de expresión. Es una ley que se aprobó este año, la nueva, donde se reconocen, si bien se reconocen algunos derechos, hay una nueva legislatura, se reconoce también la nueva situación influenciada por las telecomunicaciones. Es una ley que también reconoce por primera vez a los defensores de las audiencias, se reconoce a los medios públicos, se reconoce a los medios comunitarios, y no obstante esto, que parece unas grandes ventajas, pues la gran tajada se la llevó, por supuesto, los poderes empresariales de telecomunicaciones y de radiodifusión.
Hay que recordar más que la mayoría de los artículos de esta legislación pues están dedicados a las telecomunicaciones. Pareciera ser que la labor del legislativo fue regular casi únicamente a las telecomunicaciones, es decir, al señor Carlos y sus empresas Telcel y Telmex, y dejando un gran margen de maniobra a la radiodifusión, es decir, a Televisa, TV Azteca y los grandes consorcios radiofónicos, porque también la radio, hay que recordar que la gran radio empresarial pues tiene mucha influencia y recurre a las mismas prácticas que la televisión privada. Entonces, paradójicamente, por un lado hay algunos avances y sin embargo esta ley deja mucho que desear, porque desafortunadamente en esta ocasión el legislativo pues hizo su trabajo de manera parcial, hizo su trabajo a medias, y nuevamente nos corroboramos que los legisladores pues están en muchas ocasiones sirviendo a las empresas, desafortunadamente. Entonces pues esto es parte del panorama ahora que se aprobó la nueva legislación en este año, la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Carlos, de hecho se dice que estaban los negociadores de Televisa, de TV Azteca, y que había representantes literalmente de estos dos emporios y también de Carlos Slim entre los diputados y los senadores. Bueno, sí, digamos que todavía no se legisla el cabildeo. Por esa razón, digamos que no está prohibido que representantes de las empresas estén, digamos, trabajando al lado de los legisladores, no se legisla aún eso. Y pues lo preocupante es que los legisladores trabajen a favor de las empresas mediáticas, y lo hacen, y lo han hecho durante mucho tiempo, porque son estas empresas las que inclinan en ocasiones la balanza hacia un favor o en contra de los políticos. Recordamos el caso de Santiago Krill, cuando Televisa prácticamente lo borró en una escena. Eso, y bueno, pues los ataques o las críticas que se vierten en los noticiarios, pues están, digamos, de alguna manera dosificadas, administradas, y en épocas políticas, en épocas coyunturales de elecciones, pues vuelven a surgir este tipo de actitudes. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué Televisa estuvo tan interesada en acompañar la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues porque vemos que ahora sus legisladores, los priistas y muchos panistas, pues legislan a favor de los intereses de TV Azteca. Y el gobierno... Desafortunadamente, los legisladores ven primero por sus intereses que los intereses de la gente. Ahora nos preguntamos, ¿la gente que nos escuche se va a acordar al momento de votar? ¿Va a volver a votar? ¿Para qué votar con tantas decepciones, no? Claro, y el gobernador de Chiapas, que no oculta que, ni TV Azteca ocultó que era su candidato, ¿no? Entonces, y ahora quiere ser aspirante presidencial. Hay 2.159 cargos de elección popular para el año próximo. Entonces, todo este poder de los monopolios, ¿cómo se va a manejar? Bueno, con el caso del Partido Verde, bueno, es decepcionante cómo este partido se vende a las televisoras. Por ejemplo, hay que recordar que funcionarios de TV Azteca y de Canal 40 pues son senadores o son diputados. Parte de los legisladores, la mayoría de la telebancada son miembros del Partido Verde. Ese partido que hizo gobernador a este señor de Chiapas, Velasco, que pues lo vemos todos los días en los noticieros de TV Azteca, todos los días aparece como nota. Es parte del informativo tener al gobernador de Chiapas. Bueno, pues son los compromisos que adquieren la clase política y los empresarios. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Estamos platicando con Carlos Padilla, director de la revista Zócalo, especializada en temas de telecomunicaciones, y nos está dando detalles de cómo es que los monopolios de las televisoras
los monopolios de la radio y la televisión imponen candidatos, y no solo candidatos, sino también hay bancadas como la del Partido Verde que responden a sus intereses. Martín. Carlos Padilla, habla Martín Esparza del SME. ¿Qué tal, secretario? Buenos días, gusto en saludarlo. Sí, mira, una pregunta, sobre la reforma que hemos estado comentando de telecomunicaciones, prácticamente, entonces, por lo que hemos dado seguimiento y lo que tú nos informas, pues no tocaron ni con el pétalo de una rosa a Televisa, ni a TV Azteca, al contrario, ni a Teléfonos de México, sino simplemente se reorganizaron los mismos competidores. Fue toda una falacia de que iban a democratizar, que iba a haber apertura. Pero hay un tema que nos inquieta, es el tema de la fibra óptica de Comisión Federal de Electricidad, más de 21,000 kilómetros de fibra óptica y 1,100 kilómetros de fibra óptica de luz y fuerza del centro, que es una infraestructura construida con erario público y que hoy también están al dispendio de estas propias empresas de comunicaciones. ¿Qué nos puedes informar sobre este tema? Bueno, sí, hay que recordar, secretario, que pues Televisa participó por varios hilos de fibra óptica, para pues también formar parte de esta disputa, ahora sí que por la nación, y en este caso por los recursos energéticos vía la producción de energía eléctrica, y efectivamente se está por definir todavía esa política, y sin embargo pues los antecedentes que hemos visto, que hemos comentado, pues nos conducen a pensar que pues este gobierno estaría adelantando favorecer una vez más a esta empresa de televisión y de medios que es Televisa. Y bueno, también nos llama la atención, y yo creo que es algo que hay que celebrar, el hecho de la noticia de que leímos en estos días de que podría formarse una nueva empresa para que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, o de la ex compañía, vayan a formar parte de una nueva empresa. Ojalá se concrete, ojalá no sea solamente una promesa, pero efectivamente en esta política gubernamental de privatizar todo, pues desafortunadamente la clase política y en particular el partido en el gobierno pues solo piensa en beneficiar al empresariado, y pues lejos está de favorecer al ciudadano y a los trabajadores de este país. Y lo bueno fuera que fuera el empresariado como tal, pero casi siempre hay funcionarios o exfuncionarios públicos o legisladores metidos en los negocios que sí se favorecen, ¿no, Carlitos? Sí. Bueno, pues estamos viendo el escándalo internacional en que se convirtió la Casa Blanca, revelada por el equipo de información de la periodista Carmen Aristegui. Estamos viendo luego las dudas que genera la propiedad del secretario de Hacienda, que también le compró al mismo empresario de IGA una casa. Quién sé cuántos otros del grupo Atlacomulco habrán comprado casas a este señor, pero estamos viendo cómo es que habría que preguntarnos con cuántos recursos esta empresa o estas empresas favorecieron la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, que ahora se ve obligado a darles contratos del aeropuerto, del tren a Querétaro que se vieron obligados a cancelar, de las casas, de los tramos de carretera. Desafortunadamente, insisto en la decepción que debe de ver la gente con relación a los partidos políticos, porque este tipo de partidos pues deja mucho que desear, favorecen al empresariado. Por ejemplo, ¿cómo es posible que todavía el secretario del Trabajo no establezca una fecha para que desaparezca el salario mínimo como una medida de referencia para algunos pagos de servicios públicos? Y él está diciendo que en el primer semestre de 2015 lo va a ver. Pues, no puede ser que este señor acordemos que los aumentos salariales de cada año del 3%, del 4%. Claro, y nos preguntábamos aquí si es posible
que como sociedad, como organizaciones, como público en general, podríamos todavía participar en esas licitaciones para crear una radio o una televisión de las concesiones que se van a abrir. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que esa legislación, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hay que abrir los espacios. Hay que acordarse que en este país los derechos se ejercen, no los otorga nadie. Entonces hay que organizarnos como trabajadores, como periodistas. Los sindicatos, yo creo que deben de pelear por espacios de medios de comunicación, las sociedades civiles. Yo creo que hay tal inconformidad en estos momentos que es una buena oportunidad para que los sindicatos vayan más allá de las demandas gremiales y se involucren en temas más generales que pueden beneficiar a la sociedad. Y la exigencia de las estaciones, de las frecuencias de radio, pues debe ser una asignatura pendiente, como puede ser también la televisión comunitaria. De eso no se habla, pero la televisión comunitaria también debe ser una demanda de las organizaciones civiles, de las organizaciones de trabajadores, de los periodistas. Hay que participar, porque estos señores continúan manejando el país como se les antoja. Claro, y se ha dicho en la teoría de la comunicación y democracia que cuando los medios de comunicación están tan concentrados en unas cuantas manos y en unos cuantos poderes, realmente la ciudadanía pierde en democracia y pierde en participación porque no se le abren cauces. Yo he dicho que en un estudio que yo hice, a los trabajadores en materia de lo que le interesa, que es salario y empleo, solo se le publicaron en todo un año 0.02% del espacio en 5 medios periodísticos. Sí, pero esas empresas no van a cambiar. Entonces, nosotros debemos de crear nuestros propios medios. Las redes sociales son una oportunidad. Yo creo que el sindicato tan importante, histórico del ESME, ahora que cumplió sus 100 años, también debe de plantearse el uso de las redes, el uso de los canales de televisión por internet, de la radio por internet. Yo creo que el ESME es un sindicato histórico que debe seguir a la vanguardia en la crítica a una política laboral que solo afecta a los trabajadores. Y el ESME debe poner el ejemplo con el STUNAM, el sindicato de telefonistas. Creo que nos hace falta una radio de los trabajadores. Sí, Carlitos, queremos comentarte que efectivamente a partir de que no hay voz para los trabajadores en las estaciones de radio o en las televisoras, sino solamente es para criticar la lucha legítima de los trabajadores o los de los sindicatos, es que abrimos este espacio de frecuencia laboral para darle espacio a los trabajadores que están luchando. Y en el ESME tenemos una radio por internet, es Radio ESME por internet, y esperamos que este año 2015 podamos incursionar ya también por internet en lo que es la televisión, pero como bien lo has dicho, sí es importante que los trabajadores participen en la discusión de los temas que son de interés nacional y no se quede nada más sobre el tema de las reivindicaciones o puro gremialismo, ¿no? Sí, así es. Pues qué buena noticia nos da, creo que nos da una exclusiva, secretario, y ojalá y prospere este tipo de iniciativas, porque lo que hace falta es que la sociedad hable, porque los medios, la televisión privada no nos van a abrir los espacios, siempre han actuado así, no tienen por qué cambiar. Sin embargo, ahora con las nuevas tecnologías hay que aprovechar la oportunidad y crear consensos a través de estas redes sociales. Bueno, y también está el tema de las radios comunitarias que con estas reformas, en lugar de abrirles cauce, se los restringieron al mínimo, prácticamente las condenaron a desaparecer. Bueno, se reconoce por primera vez también a las radios comunitarias, porque antes eran piratas, ¿no? Entonces ahora ya se les reconoce. Algunas de ellas van a poder comercializar, pero más que comercializar van a poder vender servicios a las instituciones municipales, a los ayuntamientos, pero solamente los ayuntamientos van a dedicar el 1% de sus recursos de publicidad a este tipo de emisoras, a las redes comunitarias. Sí se le relegó a frecuencias que casi muy pocos van a escuchar.
si bien es cierto que se les da un margen de espectro radioeléctrico a las redes comunitarias, van a estar marginadas, como tú dices, Lourdes. Pero es una lucha que hay que dar. Insisto, este tipo de gobiernos neoliberales no va a ser no va a dar concesiones a los trabajadores ni a la gente. Por eso hemos visto que tanta radio comunitaria que ha surgido en Oaxaca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no ha habido oportunidades, pero esa gente tomó la iniciativa. Y pues no hay que pedir permiso para ejercer la libertad de expresión. Entonces, sí es cierto que la legislación las margina, y sin embargo, a pesar de ello, hay que actuar y hay que ampliar el número de estaciones de... Muy bien, Carlitos, pues muchas gracias y esperamos que el 2015 la gente tome las iniciativas en sus manos. Ojalá, Lourdes, ojalá y sea un año a favor de los trabajadores y pues muchos años al ESME por su primer centenario, secretario. Muchas gracias, Carlitos Padilla, gracias por estos saludos y lo hacemos extensivo a todos nuestros agremiados en la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Buenos días. Buenos días. Sí, el próximo 6 de enero es el Día del Enfermero y la Enfermera y ellos están luchando porque les quieren desaparecer la licenciatura y el doctorado. No quieren que haya gente con capacitación, pero eso lo informaremos en más detalle la próxima semana. Por lo pronto nos vamos a la respuesta del despertar del gallo. La pregunta: ¿en qué casos sí se puede prohibir o impedir legalmente que alguien se dedique a algún trabajo? Bien, y la respuesta es: el ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente. Bueno, ahí va a ser el problema para encontrar una autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad. Y luego ya enumera varios, que es en el 1, dice: se atacan los derechos de terceros en los casos previstos en las leyes y en los siguientes. Inciso A: cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación de su empleo sin haberse resuelto el caso por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Inciso B: cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o fuerza mayor o con permiso al presentarse nuevamente a sus labores. Y el numeral 2: se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en los siguientes. Inciso A: cuando declarada una huelga en términos que se establece esta ley, se trate de sustituir o se sustituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan, sin haberse resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 468. Inciso B: cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga trabajando. Es hora de retirarnos. Lourdes Martínez les reitero mi deseo de que pasen un excelente año 2015. Sí, es momento de despedirnos. Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, les deseamos a todos los radioescuchas que este 2015 sea de mucha lucha, de mucha conciencia social y de mucha participación. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.